Le gustan estas situaciones. En España, algunas... pero que tienen una cierta tendencia, digamos, a alabar los gobiernos bolivarianos y cubanos. Y Fiscalía, donde fueron increpadas. El pasado domingo, durante la visita familiar a su... ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Viajaba en un Renault, es decir, que era un coche que había salido de Bélgica, lo habría recogido en Finlandia y habría vuelto a hacer el camino inverso, de camino a casa, en este caso a Waterloo, que es donde tiene la residencia Carles Puigdemont. ¿Es así? Entiendo que sí. Lo único que hace reseñar la policía alemana a sus colegas españoles a través de Sirene es que ha sido detenido en un vehículo, en una Renault Space, con matrícula belga y con otras 4 personas de las que no detalla la identidad de quiénes pueden ser esas 4 personas. Se ha ejecutado, se ha practicado la detención en una gasolinera. Al parecer habían parado en una estación de servicio. Han sido requeridos por la policía alemana en ese momento. Les han pedido la documentación y ahí, entre ellos, al saltar Carles Puigdemont y al saltar en los ordenadores de la policía alemana que tenían una orden europea de detención, se ha procedido a su traslado a comisaría. Pues Puigdemont se dirigía a Bélgica, donde tiene su residencia desde Finlandia. Ese es el recorrido, es la carretera dirección a Hamburgo, y ha sido detenido en Sjuby, en el norte del país, justo en la frontera con Dinamarca. Su abogado aseguraba que se iba a poner a disposición de la justicia en Bélgica. Alberto Fernández, Bruselas, buenas tardes. El plan era ese, ¿no? Llegar a Bruselas, donde ya el pasado noviembre fue detenido en cumplimiento de la misma orden de detención, y aprovechar ese ordenamiento jurídico en su beneficio, pero se ha quedado en el camino. Sí, esa era la intención de Carles Puigdemont, volver a ponerse a disposición de la justicia belga para de nuevo pasar todo ese proceso que podría durar hasta 3 meses, hasta que la justicia decidiera sobre su entrega o no a España. Finalmente no podrá ser así, ya que Puigdemont ha sido interceptado antes en ese largo viaje que tenía que realizar desde Finlandia. Lo contábamos, es un viaje muy complicado que podía durar al menos 2 días, y ese Renault Space del que habláis con matrícula belga es precisamente uno de los vehículos que se ha visto a menudo en la casa de Puigdemont y que muchas veces se ha trasladado a otros actos que ha tenido pues en varios puntos de Bruselas e incluso en otras zonas de Bélgica. De momento Puigdemont, como decimos, se encuentra retenido en Alemania. Lo que sabemos también es que una de esas llamadas la ha hecho a su abogado belga, a Paul Becart, ese especialista en derechos humanos que ha llevado su caso en los últimos meses. Becart ha asegurado que se pondrá en contacto con sus colegas alemanes para trasladarle todo el dossier, todo el trabajo que ya ha realizado para su defensa desde Bélgica. Alberto, la gran incógnita es ese coche que dices que es uno de los habituales que utiliza el expresidente en Bélgica. Por lo tanto, se confirma que no es un coche que esté alquilado en Finlandia y que de alguna manera tenía preparado también un plan B en Finlandia, porque recordemos que tenía preparado un avión ayer por la tarde para regresar a Bruselas desde Helsinki. Sí, se suponía que Puigdemont debía regresar a Bruselas desde Helsinki ayer a las 4 de la tarde, un vuelo en el que nunca llegó a embarcar. Incluso durante varias horas pues hubo bastante confusión sobre su paradero, ya que incluso su propio abogado, Alonso Cuevillas, aseguraba por la mañana que la intención era entregarse a la policía finlandesa para luego decir por la tarde que no sabía dónde estaba su cliente. Finalmente se confirma que ha emprendido un viaje de otra forma que por avión, es decir, ha tenido que pasar por Suecia. Desde Finlandia hasta Suecia ese trayecto se tiene que hacer en ferry, salvo que se pase por Laponia, lo cual hablaríamos pues de un trayecto todavía mucho más largo, y a partir de ahí pues en coche puede que entren, y probablemente ese coche de matrícula belga, el Renault Space, dadas las circunstancias, dada esa euroorden tramitada el pasado viernes, podría haber salido desde Waterloo a la carrera para recoger a Puigdemont en algún punto de ese viaje de vuelta desde Helsinki. Circunstancias en cualquier caso que habrá que
aclarar. Lo que es seguro es que incluso a estas horas en su casa en Waterloo también hay gente, su personal de seguridad, que siempre se mantiene ese domicilio incluso cuando él no se encuentra en Waterloo. Pues recordemos que lo detenían a las 11:17 en una gasolinera y que por lo tanto emprendió el viaje. Nos decían el viernes por la noche desde Finlandia, pero Alberto, si ese Renault Space tiene que viajar desde Waterloo hasta Helsinki para recoger al expresidente, nos contabas que son más de 2.000 kilómetros de distancia. Seguramente ese coche salió el viernes cuando se reactiva la euroorden y es posible que el expresidente no salga de Finlandia hasta el sábado por la mañana. Es un viaje muy complicado para regresar desde Helsinki hasta Bruselas si este recorrido no se hace en avión. Hablamos de más de 2.000 kilómetros de una parte que se tiene que hacer casi obligatoriamente en ferry para cruzar desde Finlandia hasta Suecia, al menos que se dé una vuelta por Laponia, es decir, prácticamente por el Polo Norte para hacer todo ese trayecto en coche. Lo más probable es que haya cogido ese ferry, como decimos, y luego a partir de ahí habrá mezclado tren con coche hasta llegar a un punto donde ese Renault Space le haya podido recoger. En cualquier caso, estos son circunstancias que todavía habrá que comprobar, puesto lo que parece claro es que ese Renault Space de matrícula belga había permanecido en Bélgica durante su viaje, primero en Suiza, que recordemos luego desde allí se marchó directamente hasta Finlandia, donde había estado. Habrá que ver si hasta el viernes por la noche o hasta el sábado por la mañana, desde donde se marchó corriendo para tratar de llegar a Bélgica, para tratar de que fuese en Bélgica donde fuese tratado a su asunto judicial. De hecho, se le esperaba, sí que podemos confirmar que allí en Bruselas se le esperaba y se esperaba que se entregara, incluso que esa entrega fuera como la que vivimos en noviembre, de alguna manera pactada para que no hubiera una detención. Sí, todo hacía pensar que íbamos a volver a un esquema como el que vimos en noviembre, es decir, Carles Puigdemont, recordemos que junto con los 4 exconsejeros fue a entregarse a la comisaría central de Bruselas, muy cerquita de este Palacio de Justicia donde nos encontramos en estos momentos. A partir de ahí le tomó declaración un juez de instrucción que a lo largo de 24 horas, en un periodo un poquito más breve, decidió cuáles eran las medidas cautelares que pesaban sobre Carles Puigdemont, entre ellas, por ejemplo, que debía permanecer en territorio belga y que debía estar en contacto con la policía todos los días de su estancia, eso sí, manteniéndose en libertad. Habrá que ver si en Alemania se da al menos esos primeros pasos de una forma similar o cuáles son las decisiones que tomen los jueces alemanes cuando preste declaración. Lo que es seguro es que en Bélgica, con esa euroorden de entrega y detención, el procedimiento podía tardar en torno a unos 3 meses. Este procedimiento es más o menos estándar en toda la Unión Europea. Eso sí, cada país tiene su complejidad y luego también hay que ver cómo esos cargos que pesan contra Puigdemont, hay que ver cómo están tipificados en la legislación de cada país. Por eso, si en Bélgica podía tener un trato más favorable, se podría pensar que en Alemania no vaya a ser el mismo caso y que por lo tanto tenga menos opciones de poder permanecer en el país germano en el futuro. Gracias, Alberto. Pues de momento lo que sabemos es que el viernes se reactiva la euroorden y un coche habitual del entorno de Carles Puigdemont, que acostumbra estar en Waterloo, un Renault Space matrícula belga, por tanto, abandona Bélgica y se dirige a Finlandia para recoger al expresidente en territorio finlandés. Pretendía abandonar el país porque recordemos que en Finlandia hay peticiones de cárcel de entre 1 y 10 años por un delito muy similar al de la rebelión, y además en Finlandia, de las órdenes europeas de detención y entrega que recibió el país en un año, 38, 36 fueron entregas confirmadas. Por lo tanto, un ordenamiento jurídico que no le beneficiaba, y Carles Puigdemont emprende ese regreso a casa, es decir, a Bélgica, donde tiene su residencia, y la policía esta mañana lo intercepta en Alemania, en una pequeña población al norte de Alemania, en la frontera con Dinamarca, cuando paraba a repostar en una gasolinera, según nos ha comentado Manu Marlaska. Ese es el recorrido que hacía por esa carretera dirección Hamburgo. Lo han detenido en Schuby, a 7 horas de Waterloo. El gobierno, lo hemos dicho, el gobierno español ha recibido ya la confirmación oficial de la detención de Carles Puigdemont en Alemania. David Junquera, valoración de Moncloa a esta hora.
Pues una valoración parca, sin tirar los cohetes al cielo. La verdad es que Moncloa hace una valoración muy medida, confirma que sí, que ha recibido esa confirmación oficial por parte de las autoridades alemanas del arresto de Carles Puigdemont. Dicen que la detención es consecuencia de esa petición cursada por la justicia española y que irá seguida de los trámites habituales en el sistema europeo de cooperación policial y judicial. Respeto absoluto a las decisiones judiciales y lo que de ellas se derive, como en este caso la detención de Carles Puigdemont. Lo que vuelve a evidenciar Moncloa es que ya ha pasado de cara a los medios de comunicación, al menos, la página Puigdemont. Moncloa está en otro estadio y ya desde que se le pilló a Puigdemont, a Toni Comín, esos mensajes en el móvil, las valoraciones sobre las andanzas de Puigdemont han sido reducidas a su mínima expresión en Moncloa. Esta vez parece que no cambia la formulación, respeto absoluto a las decisiones judiciales, el gobierno ha recibido esa confirmación y dicen no van a hacer más valoraciones ni comentarios de esta detención en Alemania de Carles Puigdemont. Junqueras, sin valoraciones del gobierno de manera oficial, simplemente ese respeto a la actuación de los jueces, pero de manera velada, algún movimiento que nos indique que prefieren que la detención haya sido en Alemania comparado con Bélgica. De momento lo que están haciendo en Moncloa es calibrar hasta qué punto favorece que la detención haya sido en Alemania los intereses de que esa OED se curse por los delitos por los que Puigdemont está siendo investigado, por los que ha sido procesado en España. Así que de momento es pronto para valorar si esa detención en Alemania atiende mejor a los intereses, en este caso del juez Llarena, que a lo que hubiera ocurrido de ser en Bélgica tramitada esa OED o en Finlandia. Pero de momento en Moncloa la valoración es somera, la valoración es parca, no se meten en ningún tipo de pantano, por así decirlo. Respeto absoluto a las decisiones judiciales y confirmación de que se ha recibido esa notificación oficial por parte de las autoridades alemanas, y de momento no hay ni comentarios, por decirlo, off the record. Junquera, muchísimas gracias por esa confirmación de la reacción de Moncloa. Nos vamos a ir ahora al Parlamento de Cataluña porque también hay reacción política a esta detención. Diego Sánchez, ha sido la CUP, ¿qué han dicho? Sí, ya conocemos la primera reacción política a esta noticia. La retención del expresidente Carles Puigdemont en la frontera entre Dinamarca y Alemania. Ha sido Carles Riera, el líder de la formación anticapitalista, la CUP, en el Parlamento. Al conocer la noticia, ha querido enviar un mensaje de apoyo, solidaridad y también un abrazo al expresidente Carles Puigdemont, y ha asegurado que, de ser cierta esta noticia, le gustaría que el Estado alemán actuara como un verdadero Estado democrático, asegura, y que no actuara en connivencia con la represión que está llevando a cabo el Estado español, según las palabras del propio Carles Riera. Pues primeras declaraciones políticas. Vamos a estar muy pendientes de todas las reacciones a esa noticia de última hora, la detención de Carles Puigdemont en Alemania, en la frontera con Dinamarca, a las 11:17 de esta mañana. Su abogado, Paul Beccar, uno de sus abogados, especialista en derechos humanos, ha confirmado esa detención en Alemania, ha dicho que ha sido arrestado y que va a trasladar a sus colegas alemanes todo el trabajo y los argumentos hechos para su defensa. Así que da a entender que se inician todos los trámites burocráticos y administrativos que suceden a una detención. En las últimas horas, el paradero de Carles Puigdemont ha sido toda una incógnita. Su abogado confirmaba que el viernes por la noche abandonó Finlandia tras reactivarse la euroorden del juez Llarena. Lo hacía antes de lo que estaba previsto. Todo apuntaba a que ya podría estar de vuelta en Bélgica, pero el expresidente ha sido detenido a mitad de camino. Cuando viajaba en coche le quedaban 7 horas para llegar a Waterloo. Casi 5 meses después de huir de la justicia española, la policía alemana detiene a Carles Puigdemont. El expresidente acababa de cruzar en coche la frontera desde Dinamarca a raíz de la orden internacional de detención contra él y 5 de sus exconsellers fugados. Esta mañana su abogado decía desconocer su paradero. On és Carles Puigdemont en aquests moments? Doncs no ho sé, ara mateix m'acabo de despertar. Ahir vaig parlar diverses vegades amb ell per missatge principalment, i jo tampoc tinc plena consciència d'on era en cada moment. Pero su ubicación
decisión era clave, porque en Finlandia, por ejemplo, sí se contempla un delito similar al de rebelión en España, con penas de entre 1 y 10 años de cárcel. No pasa lo mismo en Bélgica. Allí Puigdemont ya se entregó a la justicia en noviembre, que le dejaba en libertad vigilada al concluir que no existía riesgo de fuga. En Bélgica hay varias diferencias. Por ejemplo, se trata de un delito contra el orden público y no contra la forma de gobierno. Está también tipificado para particulares y no para autoridades, y además exige siempre del uso de armas. Puigdemont está ahora mismo en una comisaría alemana a la espera de que se practiquen las comprobaciones oportunas en relación con la orden internacional de detención que tiene pendiente. Pues el viaje de Puigdemont ha sido toda una incógnita desde el viernes por la noche, que se reactiva esa euroorden de entrega y de detención europea. Está en Finlandia, abandona Finlandia y hacía pues 24 horas que no sabíamos de su paradero. Ahora conocemos algo más de un viaje que parece un viaje de fuga, de huida de Finlandia. Manu Marlaska, más detalles. Un viaje del que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y también el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, estaba al tanto de cada uno de los detalles. La operación de la policía alemana, la detención practicada esta mañana, poco más allá de las 11 de la mañana por la policía alemana, ha sido posible gracias a las informaciones que habían llegado precisamente de la Comisaría General de Información de la Policía y del CNI, que seguían los pasos muy de cerca a Puigdemont desde que salió de Finlandia. En cuanto ha entrado en territorio alemán, han avisado a sus colegas alemanes para que interceptasen el vehículo, le diesen el alto y detuviesen a Carles Puigdemont. Una operación, como digo, organizada por la Comisaría General de Información de Policía y por el Centro Nacional de Inteligencia. Manu, interesante el dato que nos comentabas. Ese coche que detienen es un coche con matrícula belga, nos confirma nuestro compañero Alberto, que es un coche habitual que utiliza el expresidente, que está en Waterloo normalmente, así que entendemos que ese coche abandona Bélgica el mismo viernes por la noche y que por lo tanto se trata de un viaje planificado de huida de Finlandia. El expresidente tenía un vuelo para regresar desde Helsinki a Bruselas el sábado por la tarde, un vuelo al que no acude, esperando ese coche. Sí, se supone además que todos los movimientos de ese coche, de todo el entorno de Puigdemont y del propio Puigdemont, estaban siendo monitorizados, estaban siendo vigilados por el Centro Nacional de Inteligencia y también por la Comisaría General de Policía, que es lo que ha hecho posible esta detención. El viaje de ese coche entiendo que ha sido vigilado en todo momento y controlado en todo momento, y a partir de cuando han regresado y cuando ya han pisado territorio alemán, donde, como contaba antes Alfonso Pérez Medina y Alberto también, donde la legislación es más factible ejecutar rápidamente esa orden europea, ha sido cuando se ha procedido a su detención. Manu, se pone en marcha, por tanto, 2 meses prácticamente, podemos estar hablando de 2 meses de tiempo, donde lo primero que van a hacer también las autoridades es requerir toda la información necesaria de esa orden europea de detención y entrega. Lo primero que van a hacer es preguntarle a Carles Puigdemont si está de acuerdo con su entrega a España, porque así lo establece el procedimiento de la OED. Si él dice que sí, pues será cuestión de menos de 5 días que sea trasladado a España. Si él dice que no, se inicia un proceso de en torno a 2 meses donde él tiene derecho a comparecer ante la autoridad belga. La orden europea de detención lo que hace es acortar, agilizar todos los trámites. No es como una orden de extradición, nació para eso precisamente. El problema es que en Alemania no hay el problema que había en Bélgica, como han explicado aquí gente que sabe mucho más que yo, y es cierto que la legislación alemana contempla exactamente un delito muy parecido, muy similar a algunos de los delitos por los que está acusado Puigdemont, por los que se libró esa orden europea de detención, y por tanto se tratará de un procedimiento muy rápido. Todo está en orden en esa orden europea, es decir, desde el momento en el que sale de España esa OED, Alemania ya la da por bendecida, la da por válida, la da por buena, y a partir de este momento, eso sí, con todas las garantías para el señor Puigdemont, se abrirá un procedimiento en el que, como digo, lo primero que tendrá que hacerse es preguntarle al propio Puigdemont si está de acuerdo con ser entregado. Si él dice que sí, todo sería cuestión de muy rápido, en menos de 5 días estaría en España. Gracias, Manu. Pues conectamos ahora con Dani Sánchez Ugares, periodista del diario Ara. Muy buenos días. ¿Qué lectura política se puede hacer de esta detención? Buenos días. Bueno, ayer vimos cómo se configuraba un frente amplio antirrepresivo que intentaba buscar a los comunes en el Parlamento para ampliar las mayorías. Y, hombre, la detención de Puigdemont, si se acaba produciendo, parece que es más fácil que, como decía Manu ahora, que llegue a España por los delitos de rebelión, añadirá una carga simbólica específica que no tienen quizá las detenciones previstas hasta ahora, porque se trata del presidente de la Generalitat y es quien ha llevado el peso simbólico de toda la internacionalización del proceso. Es decir, que
la consecuencia lógica, digamos, entre las fuerzas independentistas y no independentistas, los soberanistas, también los comunes, es que ese frente amplio antirrepresivo se fortalezca. Lo que está claro es que ahora mismo Carles Puigdemont, que iba a liderar desde el extranjero, en este caso desde Bélgica, ese movimiento por la independencia y ese gobierno de la República desde Waterloo, con esa detención queda descabezado ese movimiento importante para el bloque independentista. ¿Qué planes de futuro hay? ¿Esto presiona de alguna manera más esa renuncia de las actas de los que están huidos de la justicia? Claro, falta por ver si sale bien la jugada, digamos, para el gobierno español, que parece que sí, que es una muy mala noticia para los intereses de Carles Puigdemont y que le acerca a llegar aquí. Y si le acerca a llegar aquí hay una consecuencia directa y rápida, que es la pérdida del cargo de diputado. Es decir, que ya no hará falta ni siquiera que él renuncie al escaño, porque cuando en ser procesado y pesar sobre él una orden de prisión incondicional, en unas semanas, si llega a España, será suspendido del cargo de diputado. Por tanto, por esa parte, digamos, se resolverá solo. La mayoría independentista sin la CUP volverá a existir en una segunda vuelta de un supuesto debate de investidura y faltará lo que viene faltando siempre, un candidato, porque los tres que había encima de la mesa están en prisión o está en Bélgica y a punto de entrar en prisión si es que esa orden de detención se hace efectiva, y hará falta encontrar un cuarto nombre, pero la mayoría será automáticamente porque se suspenderá el cargo a Puigdemont. ¿Y qué ánimos, no sé, Dani, si tienes alguna información sobre cómo puede afectar anímicamente a los exconsellers que están en Bélgica? De momento no tengo información de cómo han recibido la noticia, supongo que os están viendo porque me consta que ven La Sexta, pero desde luego es un mazazo para los intereses y es un dardo en la línea de flotación a la estrategia de internacionalización que era muy cuidadosa en los países que se visitaban para que la doble imposición no fuera automática y no se cumpliera de manera tan rápida, y parece que en Alemania esto pasa así. Por tanto, ahora habrá que digerir toda esta información. Ya hay voces en Barcelona que empiezan a pedir la primavera catalana, que vuelva las protestas a la calle. Habrá que poner un poquito de calma en estos primeros momentos, en estos primeros días, a ver hacia dónde va esto. Dani, muchísimas gracias del Diario Ara. Gracias por atender la llamada de La Sexta. Gracias a vosotros. Bueno, en este punto presentamos a nuestros invitados. Ignacio Cembrero, bienvenido de nuevo. Gracias, Cristina. Alfonso Pérez Medina, bienvenido. Buenos días. Tenemos muchas cuestiones encima de la mesa. La primera, ¿a qué se enfrenta Carles Puigdemont, detenido en Alemania? Recordemos, huía de Finlandia porque allí está penado un delito con 1 a 10 años. En Alemania la alta traición puede ser una pena de por vida, Alfonso. Sí, incluso de por vida. Si se considera un delito de alta traición contra la Federación Alemana, el Código Penal alemán es muy duro y lleva aparejado una pena de un mínimo de 10 años de cárcel hasta la cadena perpetua. También hay otro delito que es la alta traición contra un Estado federal. En ese caso las penas serían de 1 a 10 años siempre que haya habido violencia, y en ese caso se ajusta perfectamente al delito de rebelión, que en el Código Penal español, tal y como quedó dicho en el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena, exige del elemento de la violencia. Ignacio, ¿todo esto trastoca los planes en Cataluña o realmente la detención de Carles Puigdemont se daba por descontado tarde o temprano? Yo, en todo caso, la daba por descontada tarde o temprano, pero con unos plazos más bien largos y en Bélgica. La verdad es que Puigdemont se ha pasado un poco de listo, porque con tanto viaje ha acabado facilitando a la justicia española su detención y probablemente su entrega por parte de un país cuyo código penal es mucho más homologable al español y que además mantiene una estrecha cooperación judicial y policial con España. Por tanto, digo que se ha pasado de listo porque en fin, con este viaje a Finlandia evidentemente se ha equivocado, y con la forma de salir de Finlandia también se ha equivocado. Muy probablemente, y es la sospecha que tenemos, y la recoge la revista alemana Focus en su página web, es decir, esa frontera entre Dinamarca
Dinamarca y Alemania, en la que ha sido detenido y no retenido, detenido por la policía alemana Carles Puigdemont, esa frontera es una frontera que se cruza normalmente sin controles. ¿Por qué el coche de Puigdemont sí ha sido controlado y su pasajero detenido? Pues simplemente porque había, como dice la revista Focus, muy probablemente un chivatazo español, suponemos que del CNI, que esta vez sí ha hecho su trabajo y que ha permitido la detención de Puigdemont. ¿Cómo le ha podido seguir el CNI a Puigdemont a lo largo de todo ese viaje a través de Suecia y Dinamarca? Primero Finlandia, Suecia y Dinamarca. Pues suponemos, pero esto estamos en plena especulación, suponemos que a través de los móviles, siguiendo el movimiento de los móviles, una tecnología que existe y que funciona incluso si los móviles están apagados. Por tanto, creo que ahí debe estar, no creo que haya sido un seguimiento físico paso a paso, sino más bien a través de los móviles. Le han pillado en ese regreso por tierra a Bélgica. ¿Es importante determinar cómo se produce esta huida de Finlandia en este caso o es irrelevante para el caso? Yo creo que es un poco relativamente irrelevante, es decir, es interesante para los periodistas, es interesante porque todo esto tiene una parte de política muy importante, pero tiene también una pequeña parte de thriller que a nosotros nos entretiene, nos llama la atención y también vemos ahí probablemente el trabajo discreto de los servicios secretos, pero políticamente evidentemente tiene otra dimensión mucho más importante, la detención de Puigdemont, y yo vaticino que su entrega a España no solo por malversación, sino también por un delito de rebelión que es mucho más grave y que, como decía Alfonso, figura en el Código Penal alemán y que incluso en determinados casos puede llevar a la cadena perpetua. Alfonso, estamos hablando de que ahora se activa. Muchísimas gracias. Vamos a la mañana. Empezamos con La Sexta Noticias. Carles Puigdemont está detenido en Alemania. La policía lo ha interceptado cuando cruzaba la frontera desde Dinamarca en coche. Lo ha confirmado su abogado Jaume Alonso Cuevillas. El expresidente abandonó Finlandia el viernes tras reactivarse la euroorden de entrega a España. Esta es la última vez que vimos a Carles Puigdemont. Fue el pasado viernes. Estaba en Finlandia en un acto en la Universidad de Helsinki, donde viajó para dar visibilidad al conflicto catalán en su tercer viaje por Europa. Puigdemont fue invitado por un grupo de diputados finlandeses simpatizantes del movimiento independentista. Pues Carles Puigdemont ha sido detenido en la localidad alemana de Schuby cuando acababa de cruzar en coche la frontera desde Finlandia. Ana Pastor, a las 11:17, el momento de esa detención. ¿Qué más sabemos? Ana, conexión telefónica, parece que hemos perdido esa conexión, vamos a intentar recuperarla. Nos vamos con Alberto Fernández hasta Bruselas. Alberto, según el abogado de Puigdemont, el expresidente se dirigía a Bruselas, que es donde reside desde hace 5 meses. En la Fiscalía de Bruselas, Alberto, ahora lo van a llevar a Bélgica.
La Fiscalía de Bruselas esperaba a ver si se volvía a repetir ese mismo procedimiento que tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando Carles Puigdemont y los 4 consejeros que le acompañaban por aquel entonces en Bélgica se entregaron a la policía para luego comenzar con el procedimiento judicial. Sin embargo, Carles Puigdemont no ha conseguido volver hasta Bélgica, ya que ha sido arrestado en la frontera danesa con Alemania. Así lo ha confirmado también su propio abogado belga, Paul Becart, que ha asegurado que Puigdemont ya le ha contactado esta mañana desde Alemania y que también ha asegurado que le va a trasladar a sus compañeros alemanes todo el trabajo que se ha hecho para defender su causa en los últimos meses. De momento, en Bélgica ya no habría ningún papel que desempeñar, por así decirlo, con respecto a Carles Puigdemont, ya que todo el asunto judicial se traslada hasta Alemania. Recuperamos la conexión telefónica con Ana Pastor. Ana, detalles. Se conocía la detención de Carles Puigdemont a las 11:17, se producía y sabemos, nos has contado, que podrían trasladarlo a una comisaría a Hamburgo. El caso podría ser efectivamente trasladado y llevado a Hamburgo. Veremos lo que pasa con Puigdemont, que como hemos adelantado y avanzado la sexta, salió el viernes en coche de Finlandia y ha sido detenido en torno a las 11:17 de esta mañana en la localidad del norte de Alemania de Schube. Ese periplo ha terminado muy cerca de la frontera con Dinamarca, cuando estaba tratando de regresar a Bruselas el viernes. Hay que recordar, también tenía previsto coger un avión por la tarde, pero no lo hizo. A su entorno más próximo le ha dicho en las últimas horas que había llegado anoche a Bruselas, pero como hemos podido saber, finalmente no ha sido así y ha sido detenido en Alemania cuando viajaba en un Renault con otras 4 personas, entre ellas el empresario que habitualmente le acompaña desde que dejó España. Solo está detenido, eso sí, insistimos, Puigdemont. Su equipo de abogados ha podido hablar con él, como estaba recordando Alberto, y aseguran que está tranquilo y esperan que en las próximas horas el caso sea llevado a la audiencia de Hamburgo. Ana, en todo momento Puigdemont ha estado jugando al despiste, no solo con la prensa, también con su equipo más próximo. El viernes por la tarde ponía un tuit, como tú nos recordabas, donde decía y convocaba una reunión con sus exconsellers en Bruselas, pues para un poco analizar ese auto de procesamiento del juez Llarena. Sí, y uno de sus abogados, Cuevillas, de hecho, primero dijo que estaba todavía en Finlandia, después ayer a través de las redes sociales comunicaba que se iba a personar ante las autoridades belgas, como ya hizo en noviembre, presentarse a una comisaría, dar sus datos e insistir en que permanecía allí. Y otra cuestión importante, más allá del juego del despiste, es que se le había advertido también desde su equipo más cercano que este tipo de viajes que está realizando fuera de Bélgica podría acarrearle problemas si Llarena, como hizo el viernes, reactivaba la euroorden. Y así ha ocurrido. En Alemania ha sido interceptado ese vehículo en una gasolinera, como recordaba nuestro compañero Marlaska, y finalmente ha sido detenido. Continúa ahora mismo en esa comisaría y hemos podido saber que ha hecho varias llamadas desde allí, de momento solo a sus abogados, lo que indica lógicamente que está detenido. Muchísimas gracias. Bueno, a Puigdemont, recordemos, le han detenido en una gasolinera alemana cuando estaba repostando un coche de matrícula belga propiedad del expresidente en Bélgica. Las autoridades españolas ya tienen la confirmación de que está detenido en Alemania. Manu Marlaska, la entrega a España podría ser pronto. Podría ser pronto podría ser muy pronto siempre y cuando Puigdemont se conforme, es decir, acepte ser entregado a España, lo que parece poco probable. El viernes pasado Puigdemont tenía previsto coger un avión en Helsinki para viajar a Bruselas. No lo cogió al enterarse de que el juez Llarena había reactivado esa orden europea de detención y entrega, y tenía miedo de ser detenido al subirse al avión o al bajarse, tal y como le expresó a sus colaboradores más cercanos. A partir de ese momento, los agentes del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, y de la Comisaría General de Información de la Policía Española supieron en todo momento cuál han sido todos y cada uno de los pasos de Carles Puigdemont desde su salida de Finlandia hasta la llegada esta mañana a esa estación de servicio donde fue arrestado por la policía alemana. Le seguían desde allí, desde Helsinki, sabían qué fronteras estaba cruzando y estaban esperando precisamente a eso, a la llegada a Alemania, que es un país favorable, un país con una legislación favorable para que la orden de entrega se ejecute de manera rápida.
Casi 5 meses después de huir de la justicia española, la policía alemana detiene a Carles Puigdemont. Y lo hace justo en este punto, en Schuby. El expresidente acababa de cruzar en coche la frontera desde Dinamarca. Trataba de viajar hacia Bruselas desde Finlandia, donde le veíamos por última vez el viernes, y su próxima parada habría sido Hamburgo. La detención practicada esta mañana, poco más allá de las 11 de la mañana, por la policía alemana ha sido posible gracias a las informaciones que habían llegado precisamente de la Comisaría General de Información de la Policía y del CNI, que seguían los pasos muy de cerca a Puigdemont desde que salió de Finlandia. Todo a raíz de la orden internacional de detención contra él y 5 de sus exconsellers fugados. Esta mañana su abogado decía desconocer su paradero. On és Carles Puigdemont en aquests moments? Doncs no ho sé, ara mateix m'acabo de despertar. Ahir vaig parlar diverses vegades amb ell per missatge principalment i jo tampoc tinc plena consciència d'on era en cada moment. Pero su ubicación era clave, porque en Finlandia, por ejemplo, sí se contempla un delito similar al de rebelión en España, con penas de entre 1 y 10 años de cárcel. Sabemos que No pasa lo mismo en Bélgica. Allí Puigdemont ya se entregó a la justicia en noviembre, que le dejaba en libertad vigilada al concluir que no existía riesgo de fuga. En Bélgica hay varias diferencias. Por ejemplo, se trata de un delito contra el orden público y no contra la forma de gobierno. Está también tipificado para particulares y no para autoridades, y además exige siempre del uso de armas. Puigdemont está ahora mismo en una comisaría alemana a la espera de que se practiquen las comprobaciones oportunas en relación con la orden internacional de detención que tiene pendiente. Y primera reacción también del gobierno a esta detención de Carles Puigdemont en Alemania. David Junquera, buenas tardes, ¿qué es lo que dicen? Buenas tardes. El Gobierno utiliza la formulación habitual. No querían darle mucha importancia en los últimos meses a las andanzas, como ellos calificaban los movimientos de Puigdemont, y esta vez no han cambiado la formulación. Respeto absoluto a las decisiones judiciales y lo que de ellas se derive, como en este caso la detención de Carles Puigdemont en Schuby, en Alemania. El Gobierno acaba de recibir la confirmación oficial por parte de las autoridades alemanas de ese arresto de Carles Puigdemont. Es lo que confirma Moncloa, que añade la detención es consecuencia de la petición cursada por la justicia española e irá seguida de los trámites habituales en el sistema europeo de cooperación policial y judicial. Añade Moncloa en ese mensaje que ha ido remitiendo a la prensa: no más valoraciones ni comentarios por el momento. Así que Moncloa sigue intentando, por lo menos de cara a los medios de comunicación, pasar la página a Puigdemont, aunque sigue muy pendiente de todo lo que ha ido haciendo el expresidente en los últimos meses y sobre todo en estos últimos días, cuando se ha arriesgado a abandonar ese refugio seguro que tenía en Bélgica y desplazarse a Helsinki. Gracias, David. Alfonso Pérez Medina, experto en tribunales de la Sexta, Ignacio Zembrero, periodista y escritor, nos contaban. El CNI estaba vigilando los pasos de Carles Puigdemont, han esperado a que cruzara la frontera alemana para producirse esa detención. A través de Twitter. Estableció su residencia en la ciudad de Waterloo. Desde entonces, en este tiempo, Puigdemont ha salido del país en varias ocasiones. El pasado viernes daba una conferencia en Helsinki, en Finlandia, pero también había viajado a Dinamarca. Alberto, desde Bruselas, unos viajes que su entorno le decía que podrían ser peligrosos precisamente por lo que ha pasado ahora, por esa detención en un entorno que no le es favorable. Sí, era el tercer viaje fuera de Bélgica desde que Carles Puigdemont había llegado a Bruselas a principios de noviembre. El primero lo realizó a Dinamarca a principios de febrero y en ese momento hubo mucha expectación por cuál iba a ser la respuesta de la justicia por si podía ser detenido en Dinamarca, aunque finalmente se desechó esta posibilidad. Luego fue a Ginebra hace justo una semana, viajó hasta Suiza y desde ahí directamente a Finlandia, donde ahora trataba de regresar hasta Bruselas, no en avión como estaba previsto que lo hiciera,
hiciera ayer, sino, como hemos contado, en coche y probablemente también en ferry para cruzar desde Finlandia hasta Suecia. Esta situación en Alemania complica muchísimo las cosas a Carles Puigdemont, no solamente desde un punto de vista judicial, sino también desde un punto de vista práctico, ya que Puigdemont tenía una gran estructura ya montada aquí en Bélgica, no solamente ese domicilio, esa casa que tenía en Waterloo, sino también recordemos que aquí ha habido muchas reuniones, por una parte mensuales con el grupo de diputados de Junts per Cat, pero también hacía reuniones semanales con los exconsejeros que permanecían con él en Bélgica, y además también hay que recordar que tenía el apoyo de aquellos, por ejemplo, diputados de formaciones independentistas que están dentro del Parlamento Europeo, y también un soporte mediático que, aunque en Alemania permanezca unas semanas durante el procedimiento judicial en libertad con medidas cautelares, como fue el caso en Bélgica el pasado mes de noviembre, toda esa estructura no la tendrá como la tenía aquí en Bruselas estos meses. La detención de Puigdemont llega después de un ajetreado periplo en el extranjero. Estas son algunas de las últimas imágenes que tenemos de él en Finlandia. Allí mostraba su apoyo a la decisión de Rovira de marcharse a Suiza. Vull mostrar el meu absolut suport i respecte. No es una decisión fácil. Conferencias y declaraciones que unos días antes también había ofrecido en Suiza. ¿Es que la independencia es la seule posibilidad de regulación? J'ai toujours répondu no. Allí pudo encontrarse con Ana Gabriel, pero entonces el juez Llarena mantenía inactiva la orden de detención contra él. En enero también viajó a Dinamarca, donde pronunció una conferencia en la Universidad de Copenhague sobre la situación de Cataluña. Viajes que llegaron después de que el magistrado del Tribunal Supremo decidiese desactivar la euroorden. Esa era la estrategia adecuada que ha sido finalmente útil. En Bélgica llevaba viviendo desde finales de octubre. Amb penes que podrien sumar 500 anys de presó contra el govern y miembros del Parlament. Y desde allí realizó su particular campaña a las elecciones del 21D. Puc ser diputat des de Brussel·les. I president? A ser president requereix que jo vagi al debat d'investidura, i jo hi vull anar. El que segurament és que no hi podré anar. Desde febrero tenía ubicada su residencia oficial en Waterloo, donde había pretendido establecer una especie de centro de operaciones del proceso. Bueno, pues en estos momentos, ¿cómo está el caso de Carles Puigdemont? Recordemos, detenido en Alemania en una pequeña perturbación de Schubi, un caso que se va a llevar desde Hamburgo. Alemania ya ha notificado a España esa detención y ya han empezado todos los trámites. Alfonso, ¿de qué trámites estamos hablando? Bueno, pues la Fiscalía Española ya ha mandado documentación a la Fiscalía Alemana, le está dando todas las características del caso, le está enviando ese auto de procesamiento, todos los indicios que existen contra Carles Puigdemont, y ahora tenemos que tener en cuenta que se abre un procedimiento de entrega entre Alemania y España, que primero se va a decidir en una jurisdicción regional, en la jurisdicción del Land. El caso va a estar en Hamburgo, y después, si Puigdemont no acepta esa entrega, como es previsible, tendrá la posibilidad de recurrir la decisión de la jurisdicción regional al Tribunal Federal. ¿Y de ahí ya podría producirse la entrega? Una vez que ya haya resolución firme del Tribunal Federal, evidentemente no caben más recursos, con lo cual se ejecutaría la entrega, y las autoridades alemanas, a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, trasladarían a Carles Puigdemont y le pondrían a disposición de la justicia española. No, me dicen, y supongo que es cierto, que el Puigdemont no ha utilizado prácticamente el móvil desde que salió de Finlandia, justamente para evitar seguimientos vía móvil. Es una de las razones por la cual su abogado no estaría muy al corriente de los pasos que ha dado cuando salió de Finlandia, y su localización se ha podido efectuar gracias a la colocación en el automóvil con matrícula belga que le fue a recoger, no sabemos si a Dinamarca, a Suecia o a algún país escandinavo, que le fue, la colocación de una baliza tapa, que es un pequeño chip que permite el seguimiento de las rutas que sigue el coche. Este sería el sistema que ha permitido probablemente al Servicio Secreto Español, lo dice Focus, el semanario alemán, localizar a Puigdemont nada más recién entrado en Alemania. Estamos desgranando ese viaje de huida de Carles Puigdemont de Finlandia desde el viernes por la noche, cuando el juez Llarena reactiva esa euroorden de detención y entrega. ¿Qué es lo que pasa? Eduardo Inda, OK Diario, estáis publicando novedades importantes.
Bueno, estamos contando más o menos lo que estáis contando vosotros. Acaba de decir Zembrero que se le instaló una baliza en el vehículo y efectivamente así se le ha podido localizar, pero hay que decir que Carles Puigdemont ha tenido seguimiento del Centro Nacional de Inteligencia desde que se fugó hace ya cuatro meses, ¿no? Ha estado monitorizado en todo momento y lo que se ha hecho es aprovechar la presencia en territorio alemán del expresidente de Cataluña para detenerlo en ese momento. Las autoridades alemanas ya habían advertido al gobierno español que si pisaba suelo alemán sería detenido inmediatamente y se pondría a disposición de las autoridades españolas en el menor tiempo posible, que como estamos contando nosotros, yo creo que no será inferior a un mes y que podría oscilar entre un mes y dos el tiempo de entrega del señor Puigdemont a las autoridades españolas. Eduardo, por tanto, grave error en este caso, si lo que pretendía era huir de Finlandia y llegar a Bruselas, utilizar un coche de su entorno como es ese Renault Space matrícula belga. Efectivamente, pero ya digo que él ha estado seguido y monitorizado en todo momento, también en Finlandia. Cuando ha estado en Suiza ha tenido agentes del CNI siguiéndolo los pasos muy de cerca. En Dinamarca ocurrió 3/4 de lo mismo. Ya han sabido en todo momento dónde estaba, ya han aprovechado que pisaba territorio alemán, que es el país que más facilidades ha dado desde hace varias semanas al gobierno de España para propiciar su detención. Es decir, la señora Merkel ya le transmitió al señor Rajoy que si estaba en territorio alemán pues sería puesto a su disposición en el menor tiempo posible, porque además, como bien habéis indicado, la legislación alemana tiene un tipo penal muy similar al de rebelión y por tanto pues no hay problemas para que esa euroorden sea finiquitada lo más pronto que tarde. Por lo tanto, Eduardo, tú también nos confirmas que la policía ha esperado a que estuviera en territorio alemán para producirse esta detención. Efectivamente, eso es exactamente así, porque ya digo, en Finlandia se le tuvo perfectamente monitorizado, cuando estuvo en Dinamarca 3/4 de lo mismo, en Suiza no podemos decir lo mismo porque ahí no opera la euroorden, sería una extradición, pero han esperado a que pisase territorio alemán y nada más pisar territorio alemán se ha instado a las autoridades alemanas a que lo detuvieran. ¿Te aventuras a dar una fecha para poder ver a Carles Puigdemont en territorio español? Dices que será en breve. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues la Fiscalía, por lo que nos cuenta nosotros esta mañana, cree que oscilará, ya digo, entre un mes y dos, no antes, ¿no? Es decir, salvo que, como bien ha señalado Marlaska anteriormente, pues él no pusiera ninguna pega y no recurriera. Pero como eso no es previsible, las autoridades españolas calculan que en un máximo de 2 meses estaría puesto a disposición del Tribunal Supremo y eventualmente ingresado en prisión. Eduardo Inda, OK Diario, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. La detención de Carles Puigdemont ocurre tan solo 2 días después de que el juez Llarena enviara a la cárcel a 5 exconsellers, Turull, Rull y Romeva en la prisión de Extremera, Bassa y Forcadell en la de Alcalá Meco 2. Laura Cerdeira, ¿han recibido alguna visita? Sí, algunos exconsellers esta mañana han recibido la visita de familiares y en las últimas horas Jordi Turull ha escrito un tuit en el que ha dado... ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda.